un podcast de Cooperativa. Los jóvenes trabajadores de entre 25 y 34 años pertenecientes a un estrato socioeconómico medio son el segmento con mayor exposición a las emisiones de gases contaminantes generadas por el transporte de última milla, que circula persistentemente por distritos y barrios comerciales durante el horario laboral. Mi nombre es Jorge Lira y este es el Congreso Futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos acerca de, primero, la motivación de este estudio, ¿no? Tiene que ver con exposición a la contaminación, pero que revela además un tema interesante en materia de quiénes son los que están más expuestos, ¿no? ¿Cómo es que, o por qué deciden, o si esto es parte de otra investigación más amplia, por qué deciden avanzar en este tema? Sí, mira, esta idea comienza a gestarse cuando yo estaba en una pasantía en el Politécnico de Milano, donde conversando con distintos profesores nos dimos cuenta de que en general la medición de las emisiones se hacía usualmente tomando en consideración solamente la fuente. Había muy pocos estudios que medían, digamos, en el transporte de carga específicamente, cómo esas emisiones impactaban a las distintas poblaciones. Y luego, en el marco de un proyecto, que es un proyecto FONDEF financiado por la NID, tuvimos la oportunidad de avanzar en este tipo de proyectos y finalmente pudimos avanzar en la oportunidad de analizar datos reales. Y para eso trabajamos con la empresa Simply Road, que es una empresa que se dedica al ruteo de vehículos, para obtener los datos GPS de los camiones que circulan. Y por otra parte le agregamos esta componente novedosa, que son los datos de población flotante de Entel, por los cuales nosotros tenemos un partnership ya hace mucho tiempo. Hemos conversado aquí mismo claro, de otros proyectos y de otros trabajos en los que nosotros hemos podido indagar. ¿Cuál es la principal novedad de este estudio y qué creemos nosotros que lo hace único? Es que es primera vez que los estudios y los análisis se hacen viendo dónde la gente se mueve, dónde está la población flotante, y no considerando datos censales. En general, los datos censales, que es lo que se usa usualmente, esconden una serie de factores porque asumen que las personas están todo el día en su casa, esencialmente. Claro. Y nosotros sabemos bien que obviamente la gente se mueve, que los patrones de viaje impactan en dónde están las personas. Y la principal novedad a través de esta metodología de fusión de datos, por una parte los datos GPS de la empresa Simply Road y por otra parte los datos de población flotante de Entel, generar esta coocurrencia de personas moviéndose que son detectadas a través del uso de celulares, camiones moviéndose que son detectados a través de los datos GPS y ver dónde hay un match. Y a partir de eso tratar de sacar quiénes son o cuáles son los grupos más impactados justamente por esta contaminación. Para entenderlo así como ejemplo, es como que si alguien vive voy a inventar, en Lampa o en Colina, alejado de la contaminación del centro y no sé qué, pero trabaja en, no sé, Providencia, que es un lugar donde hay mucha circulación de estos vehículos, evidentemente está mucho más expuesto por estar ahí, por ser población flotante, que por vivir en un lugar que es idílico, donde no hay contaminación. Es más o menos así, ¿o no? Exactamente. Ajá. Eso. Y los estudios históricos consideran que esta persona estaba siempre en Lampa. Claro, claro. ¿Cierto? Porque los datos censales, que es lo que existe masivamente en todas partes del mundo, consideran dónde las personas viven. Y justamente la novedad, y tú diste perfectamente en el clavo, es que aquí nosotros no estamos considerando dónde viven, sino dónde están en cada hora del día. Y justamente en este trabajo que nosotros hicimos con Entel, tenemos información detallada cada una hora. Tenemos estimaciones de cuántas personas hay en una zona que es muy acotada. Son 400 metros de largo, o sea, son zonas bien pequeñas, y tenemos estimación de, por ejemplo, entre las 10 y las 11 de la mañana, cuántas personas hay, y no solamente eso, sino dividido por cantidad de hombres y de mujeres, cantidad de personas que son de los socioestrato económico más alto, por edad. ¿Cuál es el dato más llamativo o el dato más, que es brutal que encontraron?
Yo creo que algo que llama la atención es que no son ni las clases altas ni las clases bajas las que tienen una mayor afectación, sino que son las clases medias. Nosotros observamos que las clases altas, si bien trabajan en zonas de alto tráfico de camiones de última milla, en la tarde vuelven a unos lugares que son más agradables, digamos, en términos de emisiones, principalmente el sector alto. Las personas que son de los estratos más bajos, en los grupos E, por ejemplo, están más en las periferias, donde también circulan menos camiones, pero las personas que son del estrato medio viven y trabajan en lugares muy concentrados, y por lo tanto tenemos justamente en esa zona todo el día de gente que está, digamos, en cercanías de camiones. Y eso es lo que nos permite, digamos, argumentar por qué la clase C1B tiene un 60% más de exposición, que equivale a 70 gramos más de NOx y 12 gramos más de material particulado que la clase AB, que es la clase más adinerada. En términos de género, los hombres tienen un 24% más de exposición a este tipo de emisiones, justamente por la diferencia que existe con las mujeres en términos de participación laboral. Todavía hay una brecha entre hombres y mujeres que pueden tener labores domésticas. Obviamente las mujeres son muchos más, y justamente los hogares están esparcidos más homogéneamente en la ciudad, y los hombres están más expuestos porque van a zonas a trabajar donde usualmente hay una mayor participación de este tipo de camiones. Similarmente, encontramos que las personas entre 25 y 34 años, es decir, que están ya iniciando su periodo laboral, son las personas que tienen una mayor exposición, y por otro lado, quienes tienen menos exposición son, por una parte, los mayores de 65 años y los menores de 18, que como usualmente están en las escuelas, que están también bien repartidas a lo largo de la ciudad, tienen un impacto menor. Este tipo de análisis, digamos, en el cual nosotros somos capaces de determinar quiénes son los más expuestos, quiénes son los menos expuestos, es algo, digamos, que puede ayudar a tomar mejores decisiones en política pública. Igual esto es bien impresionante porque hay hartas empresas de transporte de última milla que está trabajando con vehículos eléctricos. Sin embargo, igual hay todavía, por lo que se puede observar o por lo que se puede inferir, es que habría todavía mucha flota de vehículos, a combustión. Sí, se ha ido avanzando. La última milla probablemente es uno de los lugares donde más fácil se puede avanzar en electrificación por los tamaños de los vehículos y los costos que se van haciendo cada vez más accesibles. También son muy intensos en uso de combustible, y por lo tanto, justamente con los precios de los combustibles altos que tenemos ahora, puede salir incluso económico hacer una inversión de ese tipo. En el caso del transporte de carga interurbano, es más complejo. Solamente hay unos pocos pilotos de vehículos eléctricos, y por lo tanto es algo que se ve más a mediano plazo. Hoy en día la última milla es la que está liderando en el rubro del transporte de carga la electrificación. Sin embargo, sigue obviamente teniendo un impacto relevante, justamente porque circula por lugares donde hay mucha gente, y por lo tanto cada peso que uno puede invertir en electrificar los vehículos de última milla tienen un impacto tremendo, porque están muy cerca de las personas, naturalmente, porque es la parte final del proceso logístico donde se quiere llegar con los productos a los consumidores finales. Franco, ¿hay algún patrón en términos del territorio, del lugar o de las zonas en las que se concentra más estas personas y más este transporte de delivery? ¿Hay algún patrón? No sé, son zonas donde hay mucho centro comercial, me imagino yo, o hay mucha oficina, o hay mucho edificio, o hay mucho tráfico, o hay una avenida grande, en fin. Sí, esto se concentra naturalmente en el eje Alameda Providencia Las Condes, que es, digamos, el sector comercial donde se genera la mayor parte de actividad económica de Santiago y del país, en términos de cantidad de oficinas, en términos de cantidad de centros comerciales. Eso es algo, digamos, que sí está bien documentado en estudios anteriores. El tema es que estos vehículos de carga obviamente se mueven en la ciudad, van usualmente a las periferias, a los centros de distribución para cargar sus productos y luego ser repartido principalmente en esas zonas. Y por lo tanto, justamente, y aquí nuevamente queda de manifiesto esta
disparidad espacial, que justamente en esas zonas, por ejemplo, sectores como Ñuñoa, Providencia, donde puede vivir sector de la clase media acomodada, es un grupo que está particularmente expuesto, porque esas personas que, para ejemplificar, lo que vive en Ñuñoa y Providencia, puede trabajar en Santiago Centro, digamos, y está el 100% del día expuesto a mucho movimiento de transporte de carga de última milla. Aquella persona que trabaja en el mismo lugar, pero después, por ejemplo, se va a sectores altos de Lo Barnechea, obviamente va a tener una situación mucho mejor, o incluso personas que trabajan en el centro, pero luego se van a la periferia con ingresos o comunas con más necesidades, como puede ser, por ejemplo, Puente Alto, digamos, Maipú, donde en términos de vehículos de última milla, la intensidad es bastante menor. Claro, más encima este daño acumulativo, por lo tanto, no es algo que pudiera... la información que provee este estudio es mucho más útil en términos de lo que significa la prevención. Como por ejemplo decía Franco, la electrificación de la flota y la identificación de ciertas zonas donde efectivamente esto ocurre mucho más. Oye, hemos hablado de camiones todo el rato, pero también están las motos, que esas sí que contaminan también. ¿Están incluidas de alguna forma o no fueron tomadas en cuenta? La empresa con la que trabajamos funciona principalmente con vehículos livianos, algunos de ellos son automóviles, otros son camiones 3/4. En general, no hay directamente incorporado motos. Uno podría pensar fácilmente en replicar esto para, por ejemplo, las aplicaciones de comida, y pudiese ver cuál es el impacto ahí. Yo creo que los patrones no debiesen ser demasiado distintos. Obviamente la concentración de delivery suele también estar súper enfocada en lugares más céntricos, quizás un poquito más espaciado que el transporte de última milla, porque el transporte de última milla, claro, está focalizado donde hay comercio. Por otra parte, las aplicaciones de comida, donde hay mucha utilización de motos, es un poquito más esparcido durante la ciudad, y por lo tanto yo creo que se deben atenuar un poco estas diferencias que hoy día vemos en el que esta zona céntrica donde vive esta clase media, donde trabaja la clase media alta y donde se concentra gran parte de la ciudad en el centro, concentra gran parte del impacto. En el caso de las motos de delivery, por ejemplo, yo estimo que debiese ser algo bastante, un poquito más parejo. Habría que testearlo teniendo datos como esos. Ya, pues interesante entonces la conversación con Franco Basso acerca de este estudio. Simplemente para resumir, el segmento de clase media C1B enfrenta un 60,6% más de exposición, lo que equivale a 70,8 gramos más adicionales de NOx y 13,2 gramos de material particulado al mes, en comparación con el segmento de mayores ingresos. Y además gente joven, entre los 25 y los 34 años, ¿no? Que es lo que se considera como adulto, digamos, adulto en edad de trabajar, y que se mueve además en estos sectores donde están muy, muy expuestos como población flotante, como decíamos al comienzo, y no necesariamente por el lugar específico donde viven, que es como hasta ahora se había analizado este asunto, ¿no? Exactamente, y justamente los desafíos que tenemos ahora es poder avanzar en medir otro tipo de externalidades, y es un poco lo que estamos haciendo ahora en el FONDEF. Aquí hablamos de emisiones de vehículos de última milla, pero tenemos una línea y esperamos poder contarles en algunos meses más en algo relacionado al ruido. El ruido no solamente del transporte de última milla, sino del transporte de carga en general, porque las personas que están cerca, por ejemplo, de centros de distribuciones, que están cerca del puerto o de distintos puertos, tienen también impactos relacionados al ruido, y lo que nosotros vamos a seguir haciendo en el marco de este proyecto FONDEF es ir agregando otras externalidades. Ya tenemos la metodología clara para emisiones, hemos obtenido estos resultados, estamos terminando ya lo que tiene que ver con el ruido, y estamos pensando también en la congestión, pero no la congestión pensado en el tiempo que pierdo yo como camionero, sino en el tiempo que le hago perder al resto al yo ocupar ciertas vías, y sobre todo con estas dimensiones grandes que suelen tener los camiones. Eso es lo que se nos viene en este proyecto, y esperamos poder estar contándole novedades también durante los próximos meses.
Ya pues, vamos a estar ahí pendientes y atentos con acerca de aquello, porque lo hemos ido viendo, digamos, cada vez que van apareciendo resultados de este estudio, o de estos estudios que está realizando Franco Vaso y el resto del equipo en materia de transporte y de cómo es que estas externalidades van generando impacto en las personas, ¿no? Ya lo habíamos hablado respecto, por ejemplo, de las personas que viven lejos del centro, en fin, ahora la contaminación. Franco, muchas gracias. Muchas gracias, que esté bien, nos vemos. Chao. Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.